El Islam nació como una nueva religión en el 570 después de Cristo, y desde muy pronto se convirtió en una fuerza religiosa militar expansionista, fruto de la yihad, la Guerra Santa. Los musulmanes se lanzaron de forma imparable a la conquista del Próximo Oriente, de los territorios ribereños del Mediterráneo, llegando a invadir Europa. El año 711, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar, llamados por el conde visigodo Don Julián, para participar en las guerras de la Hispania visigoda. Como consecuencia de su victoria en la batalla de Guadalete, comenzaron la conquista de España. A lo largo de 7 siglos, los musulmanes dominaron gran parte de Hispania. Los reinos cristianos combatieron contra el Islam sin descanso hasta que en 1492 los reyes católicos conquistaron Granada, poniendo fin a un largo proceso histórico, la Reconquista. 40 años antes de la toma de Granada por los españoles, en 1453, los turcos tomaron Constantinopla y sus sultanes se convirtieron en la cabeza visible del mundo islámico. Comenzaba un ciclo bélico que iba a enfrentar a Occidente con el Islam, siendo Occidente defendidos por la potencia cristiana por excelencia, la España de los Austrias. Empezaba una serie de guerras y un enfrentamiento que en cierta forma dura hasta la actualidad. En 1492, Boabdil, último rey musulmán de Granada, se rindió a las huestes de Isabel y Fernando. La desaparición del reino de Granada no supuso el final de la presencia musulmana en España. Una numéricamente importante población de musulmanes continuó viviendo entre los españoles. La derrota de Boabdil se tradujo en la desaparición del último reino islamista en España, el nazarí de Granada. Con esta victoria los españoles lograron su completa unidad territorial y políticas bajo la monarquía de los reyes católicos. Los mudéjares son aquellos que viven en los territorios respecto a los cuales se va efectuando lo que llamaríamos como reconquista, y que a medida que esas comunidades cristianas se van aposentando son los que quedan en esos territorios recién conquistados por los cristianos. Siguen siendo musulmanes, sí. Los moriscos son aquellos descendientes de los mudéjares que, sin embargo, se van a ver obligados forzosamente a una cristianización. En Castilla esa conversión forzosa se va a efectuar entre 1502 y 1506, y en Aragón se va a efectuar entre 1525 y 1526, pero los moriscos están obligados a esa conversión forzosa como se ha efectuado en otras comunidades y en otras naciones. Esa conversión forzosa, esa homogeneidad religiosa y esa unidad religiosa se consolida en España. La unidad de toda la península se ha conseguido después de un tiempo que ha sido un batallar continuado por parte de los cristianos, que se ha consumado con la toma de Granada un 2 de enero.
La desaparición del reino nazarí en la práctica solo supuso la ocupación efectiva del 25% del territorio antes musulmán por población cristiana, lo que les permitió conservar clandestinamente sus leyes, costumbres y formas de vida tras la derrota de Boabdil. Querido Ibrahim, este católico y buen cristiano que no hace taquilla, porque esto tú lo comes, ¿verdad? Claro, que yo como cerdo. ¿Y este cerdo lo comes? La taquilla es, digamos que en el Reino de Granada, a raíz de la incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla, se emiten una serie de fatuas mandadas por los muftis del norte de África, concretamente el mufti de Orán, en el que insiste a sus hermanos de fe, en el otro lado de la orilla del mar de Alborán, a que perseveren en su fe, incluso en momentos difíciles. Si tienen que engañar, si tienen que encubrir su fe verdadera en su interior, si tienen que comer carne de cerdo, pueden hacerlo, si tienen que bailar y reír con los cristianos, pueden hacerlo, siempre y cuando mantengan su fe interna. Eso, dicho en pocas palabras, la taquilla es una práctica muy habitual que se usó en los moriscos del Reino de Granada y no es sino encubrir tu fe verdadera y aparentar ser cristiano nuevo, pero por dentro eres musulmán. La derrota del Islam en España se produjo en el mismo momento en el que el Imperio Otomano se expandía por el Danubio y el Adriático, sometía a la mayor parte de las islas del Egeo, controlando buena parte de las rutas marítimas del Mediterráneo y mientras pugnaba por convertirse en la única autoridad del mundo islámico, en oposición a los jerifes marroquíes y a la dinastía safabí persa. Estos éxitos llevaron a los moriscos españoles a pedir la ayuda a los turcos para su sublevación, aprovechando que España combatía en 3 continentes. En América, en Filipinas, en Flandes y en todo el Mediterráneo, los herederos de los reyes católicos, los Austrias y luego los Borbones, se vieron obligados a combatir de forma constante por todo el orbe. Casi a finales, segunda mitad del siglo XVI, no se podía mantener una población que evidentemente no se había convertido, que seguía su antigua religión, sus antiguos ritos, etcétera, y que era un foco, en definitiva, de descontento de una población con un grado de desobediencia que luego va a culminar, lógicamente, en la revuelta de las Alpujarras y en la guerra de las Alpujarras. Pero Felipe II no ordena inmediatamente la expulsión, ¿no? Hay que verlo en el contexto de la época. Se está produciendo la Liga Santa, la batalla de Lepanto, que es un enemigo en casa, una alianza de los moriscos con los piratas berberiscos, con los turcos, y por lo tanto tener un problema, como efectivamente se va a producir con la guerra de las Alpujarras. Luego se ve que eso es necesario, ¿no? Y que realmente hay que tener una política fuerte, porque lo que no se puede tener es el enemigo en casa, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que todas las guerras que España mantiene en relación al imperio se están produciendo en Flandes, se están produciendo fuera de su territorio, ¿no? Los primeros Austria lo que quieren es preservar precisamente el corazón de sus propios reinos, ¿no? Y el corazón del imperio se sitúa precisamente en la península ibérica. Claro, la guerra de las Alpujarras varía realmente ese problema. Medio siglo antes de la Guerra de las Alpujarras, en 1499, como consecuencia de la primera revuelta de los musulmanes granadinos, el cardenal Cisneros tuvo que adoptar una política abiertamente antimusulmana. En enero de 1500 las tropas cristianas asaltaron el bastión mudéjar de Guéjar, para luego tomar Lanjarón, a pesar de la valerosa y decidida resistencia de los moros granadinos. La derrota de los mudéjares dejó como secuela que los despoblados del Reino de Granada se vieran repletos de monfíes, bandoleros moros opuestos al nuevo estado de cosas nacido de la toma de Granada.
Para frenar las constantes agresiones musulmanas por el Mediterráneo, en 1508, tropas españolas al mando de Pedro Navarro tomaron el peñón de Vélez de La Gomera, aunque se perdió en 1522. En 1509, las tropas del cardenal Cisneros tomaron Orán, puerto del que salían los piratas berberiscos que asolaban las costas españolas. En 1517, los piratas berberiscos de Barbarroja tomaron el reino tributario de la corona española de Tremecén, lo que obligó a Carlos I a enviar un ejército para recuperarlo. Mientras tanto, en el este de Europa avanzaban los jenízaros turcos. En 1521 tomaron Belgrado. En diciembre de 1522, los caballeros de San Juan se vieron obligados a abandonar la isla de Rodas. Los moriscos veían con abierta simpatía los éxitos de sus hermanos musulmanes, lo que les convertía en una amenaza latente que se manifestó en una nueva revuelta de los moriscos valencianos en 1526, debido a la imposición de sus bautismos forzosos, lo que obligó a Carlos I a enviar lansquenetes alemanes para someterla. Después de las conversiones, a partir de 1525-26, se instala la idea de que esa colaboración se sigue manteniendo, porque muchos moriscos se entiende que, o desde las autoridades, desde los poderes políticos, se entiende que seguramente tienen una lealtad más intensa o más fuerte al Islam que a su propio rey, la lealtad o fidelidad. Y que por tanto esas relaciones se siguieron manteniendo y por tanto colaboraban o ayudaban a los corsarios berberiscos a situar qué torres defensivas no estaban bien guarnecidas, en qué lugares había grano, almacenes de grano que se podían asaltar, etcétera, etcétera. El poder turco y de los piratas berberiscos era cada día mayor. Su amenaza sobre las costas cristianas, y en especial las españolas, iba en aumento. El 25 de octubre de 1529, una flota mandada por Rodrigo de Portuondo fue derrotada en Formentera por la del pirata Cachidiablo. Las costas españolas estaban a merced de los piratas moros. En 1532, Barbarroja saqueará Cullera. La monarquía hispánica tenía demasiados frentes abiertos. El poder del Islam crecía y crecía por momentos. El 29 de agosto de 1526, el rey Luis II de Hungría era derrotado por los turcos en la batalla de Moax. En 1529 se producía el primer asedio turco de Viena. En 1541, Solimán el Magnífico tomaba Buda. Carlos I, un emperador guerrero, contraatacó tomando la Goleta, el 14 de julio de 1535, y el 21 sus soldados asaltaban Túnez, expulsando a Barbarroja para luego tomar Bona, plaza a medio camino entre Túnez y Argel. En respuesta, el corsario Barbarroja saqueó Mahón y al año siguiente intentó hacer lo mismo con Villajoyosa. El rey francés Francisco I, a raíz de su prisión tras la derrota que sufrió en Pavía, firmó un tratado con el sultán turco Solimán el Magnífico en 1536 que suponía una traición a la cristiandad. Esto rompía los acuerdos de la paz de Cambrai o de las Damas de 1529. A finales de septiembre de 1540, los corsarios berberiscos atacan y saquean Gibraltar, pero de regreso de su correría fueron interceptados por la armada de Bernardino de Mendoza, que los derrota. Todo esto llevó a que Carlos I tomara la decisión de terminar con esta amenaza. En noviembre de 1541, los soldados del emperador desembarcan en Argel, pero la operación fue un fracaso. En 1543 los otomanos invernaban en Tolón gracias a su acuerdo con el rey de los franceses. Estaban a tiro de piedra del levante español y de las posesiones de Carlos I en el Milanesado y de sus aliados genoveses. Saquearon las costas italianas y españolas. Tomaron Niza, saquearon en España Cadaqués, Rosas y Palamós, Ibiza y Formentera, Villajoyosa y Guardamar, antes de retirarse a Argel con el botín. En 1545 y 1546 repitieron los ataques al levante español. En 1549 saquearon Torrox, siendo Pollensa atacada por el corsario Dragut, y en 1553 intentaron saquear Mallorca. En 1554 tomaron Benicarló, aunque fracasaron en su intento sobre Altea.
Felipe II subió al trono en enero de 1556. El nuevo monarca heredó los reinos, enemigos y guerras de su padre. Los corsarios moros atacaron Denia en 1556 y en 1558 y 1559 raciaron las costas de Andalucía y Menorca. El punto álgido de estos ataques se produjo en los años de 1560 a 1565. Una escuadra española fue derrotada en la isla de los Gelbes, la actual Yerba, mientras que otra, que intentaba recuperar Trípoli, fue rechazada por los turcos, poniendo los musulmanes sitio a Orán y Mazalquivir, aunque los asedios fueron levantados al llegar una flota de socorro cristiana. El corsario Dragut, desde su base de Túnez, lanzó varios ataques contra las costas españolas apoyado por los moriscos. Dragut, en el 63, volvió a poner sitio a Orán y Mazalquivir, defendidas por Martín de Córdoba. Nuevamente la llegada de una flota de socorro sirvió para levantar el asedio. Al año siguiente los cristianos tomaron el Peñón de Vélez. En 1565 los piratas de Tetuán atacaron Motril, lo que llevó a la flota de Álvaro de Bazán a atacar el enclave corsario y a obstruir la ría de Tetuán. En 1559, Felipe II había logrado una victoria rotunda sobre Francia, refrendada por el Tratado de Cateau-Cambrésis, firmado por Felipe II de España, Enrique II de Francia e Isabel I de Inglaterra, en unos momentos en los que el rey de España había visto cómo la disidencia religiosa y política, fruto de las herejías protestantes, brotaba peligrosamente en Flandes, Alemania e incluso en Francia. En esta situación, Felipe II no estaba dispuesto a consentir que el Islam se convirtiese en una amenaza interior en el corazón de su imperio, España. Estos continuos enfrentamientos tuvieron como consecuencia que las autoridades y la población españolas vieran en los moriscos un enemigo, gente poco fiables y amigos de los piratas berberiscos. La simpatía de los moriscos por sus hermanos de religión era evidente. Los moriscos habían sido obligados a adoptar la fe cristiana, lo que no impidió que continuasen con sus prácticas religiosas en secreto, viendo estos a los cristianos viejos como unos invasores que les imponían su presencia y su religión, viendo como algo viable librarse del yugo cristiano con ayuda de sus hermanos del Islam. Realmente la difícil convivencia que hay en el Reino de Granada se basa en el recelo a una forma de vida que no siempre son entendidas, ¿no? Los moriscos eran malos cristianos, ¿no?, en el sentido de que no cumplían conforme a los parámetros cristianos, digamos, con los preceptos de la Iglesia, toda vez que también, por otro lado, es cierto que en muchos casos encubrían prácticas musulmanas a escondidas conforme a su ley, a la taquilla. Es decir, puedes mentir y vivir con los cristianos aunque tu fe por dentro sea la contraria. Y esto evidentemente trajo consigo unos recelos de un lado y de otro que conllevaron a una difícil convivencia que terminará estallando en un conflicto bélico. No, fue buscado totalmente. Es decir, a la altura de 1567 se decreta que el aspecto de un morisco tiene que ser un aspecto cristiano. Se hacen una serie de decretos, se llama la pragmática sanción, es una ley por la cual el rey Felipe II ordena que los moriscos vistan y se comporten como cristianos. Esto fue la gota que colmó el vaso de esta difícil convivencia de la que hablábamos y que dará lugar a una conjura compleja en la que el morisco buscó, como habían hecho sus antepasados, buscó forzar a la corona a una revuelta con la cual tratar de pactar unos nuevos acuerdos en los que se le permitieran ciertas concesiones, ¿no? Si las costas eran asaltadas por los piratas berberiscos, los campos en torno a Granada no estaban pacificados. Desde 1560 los monfíes eran un gravísimo problema de orden público. Un monfí es una persona que comienza a dar asaltos ya no tanto para vivir, para robar, para malvivir, sino que también comienza a dar asaltos a pueblos, asaltos a columnas de cristianos viejos, más con un sentido vindicativo, con un sentido de extorsionar, de dislocar de alguna manera la paz o la convivencia que pudiera haber, ¿no? Y estos monfíes fueron claves, por supuesto, luego para la rebelión de los moriscos.
Las acciones de los monfíes llevaron a que su represión se extendiese a todos los moriscos, de forma paralela a sus acciones, para forzar la sublevación voluntaria o forzada de la población alpujarreña. Muchos pueblos no querían alzarse contra el rey. Sin embargo, cuando llegaban estas partidas de radicales, de monfíes, en algunos casos asesinos, realmente forzaban a un alzamiento que ni siquiera querían los moriscos. Eran muy temidos, la verdad. En los primeros momentos de la guerra de los moriscos, sin los monfíes, pues prácticamente la rebelión hubiera tardado más tiempo y no hubiera prendido como una llama tan rápidamente en las montañas. En 1567 Felipe II promulgó una pragmática que terminaba con la permisividad hacia los moriscos, medidas legales que no llevaron aparejadas medidas militares, lo que fue interpretado por estos como una muestra de debilidad de la monarquía hispánica. Esta pragmática, aparejada a los éxitos turcos en el Mediterráneo oriental y a las razias de los piratas berberiscos, animó a los moriscos a alzarse en armas. Pensaban que podían tomar Granada y hacerse fuertes en las Alpujarras hasta la llegada de tropas turcas. En la madrugada del 24 de diciembre de 1568, el capitán Herrera y 40 soldados a caballo fueron masacrados en el pueblo de Cadiar. Comenzaba la revuelta de los moriscos, una guerra que se iba a prolongar entre 1568 y 1571 en el mismísimo corazón de España. Los españoles iban a tener que luchar por mar y por tierra contra el Islam dentro y fuera de España. Los moriscos lo primero que hacen es un estallido contra la sociedad civil cristiana vieja y van a cometer una serie de asesinatos que más o menos han pasado desapercibidos para muchos de los historiadores que se han dedicado al estudio de los moriscos. Se calcula que en los primeros días del alzamiento pues matan. Bueno, no solamente matan, torturan, asesinan salvajemente a unos 700 cristianos viejos, muchos de ellos religiosos, pero también laicos, mujeres, incluso niños. Por ejemplo, el más conocido fue el caso de Gonzalico, un niño de 10 años que sabía que le iban a matar, pero aún así el niño, pues, imbuido de la religión de ese momento, decidió que no iba a renegar de su fe, y todos los testigos recogieron que el niño había estado sereno durante todo el tiempo. Al final le cortan el cuello, su cuerpo acaba despedazado y hoy se guarda su cráneo en las Alpujarras. Por ejemplo, otro de las grandes acciones en contra de los cristianos viejos fue la quema de un convento de religiosos. Matan a los 13 religiosos que estaban en el convento y no solo los matan, primero los torturan y los llegan incluso a quemar, y a los supervivientes se les acaba ahogando en una balsa de aceite. O, por ejemplo, también fue muy típico la tortura por parte no de los hombres, sino de las mujeres moriscas, tal y como ocurría, curiosamente, en Marruecos, en la guerra de Marruecos de 1921, las mujeres eran especialistas en torturar al enemigo, al cristiano viejo, y se sabe perfectamente por testigos que utilizaban agujas para causar dolor, y otra de sus especialidades pues también era atacar el sexo del hombre cristiano viejo. Y bueno, la verdad es que a quien hierro mata, hierro muere. Y aunque fue una guerra que sí que hubo ciertas pues,
había mucha ansia por parte de los cristianos viejos de hacerse con riquezas que pertenecían a los moriscos. Se les trató, pues sí, como una segunda clase. No hay que olvidar que una rebelión así, tan sangrienta como fue, pues tiene un coste. La revuelta de los moriscos tiene unas atrocidades tremendas, tanto es así que desde el primer momento la Iglesia granadina pensará en las muertes de estos cristianos, que fueron horripilantes, como mártires cristianos, con un decálogo de horrores que sería largo de contar y demás. De hecho, la Iglesia, los obispados de Almería, de Guadix Baza y de Granada tienen incoado incluso expedientes al día de hoy. Cuando las tropas españolas de Murcia entraron en Oanes, encontraron en las gradas de la iglesia las cabezas de 20 mujeres cristianas degolladas. Quien a hierro mata, a hierro muere. La represión fue igual de brutal. Los ejércitos de Mondéjar, de Vélez y luego las tropas de Don Juan de Austria pasaron a sangre y fuego las Alpujarras. Los moriscos ejecutados, sus mujeres y niños esclavizados. Los moriscos tenían prohibido tener armas, por lo que al principio de la revuelta sus armas eran herramientas, lanzas, hondas y ballestas. Luego llegarían los arcabuces vendidos por mercaderes judíos y andalusíes del norte de África. Los cristianos capturados eran vendidos como esclavos. El precio de un cristiano equivalía a un arcabuz. La rebelión comienza con una desigualdad de armas. Estas armas progresivamente van a seguir yendo sustituidas conforme los cargamentos de las galeras del norte de África, de los reinos de Marruecos, de las regencias del sector más oriental del norte de África y los propios turcos vayan trayendo armas. Digamos que va a haber una equiparación en armamento. De un lado, inicialmente es distinta, pero progresivamente se van igualando. Hay que pensar que cuando Aben Humeya ataca Béjar, utiliza o tiene bajo su mando unos 3.000 entre escopeteros, arcabuceros y ballesteros de una fuerza de 8.000 hombres. Incluso el sucesor de Aben Humeya, Aben Abó, va a contar con unos 8.000 escopeteros y arcabuceros durante su mandato. Este uso intensivo de las armas de fuego lo que nos demuestra es, primero, con la guerra, el tipo de guerra que van a utilizar los moriscos, y segundo, lo avanzados que están para su tiempo. Ahí se nota mucho la ayuda tanto de las monarquías del norte de África como de la Puerta Otomana. Los moriscos eligieron como primer jefe califa a Aben Humeya, que entre sus primeras decisiones estaba la de enviar a su hermano Luis de Valor a pedir ayuda a Constantinopla, Argel y Tetuán. Desde Argel y Túnez llegaban asesores militares y armamento. En torno a 4.000 otomanos y magrebíes lucharon en las filas moriscas. Con estos vinieron 400 escopeteros mandados por el capitán turco El Hossein. Su llegada introdujo el empleo acertado de los arcabuces y la fortificación en los peñotes como forma de resistir el empuje de los tercios viejos de Italia, mucho más efectivos que las milicias concejiles a las que se habían enfrentado los moriscos al comienzo de la guerra. La llegada de los primeros muyahidines a las filas moriscas creó un espíritu de yihad que animó la rebelión y su espíritu de resistencia. Entre los que iban muchos berberiscos con guirnaldas de flores en las cabezas, porque habían jurado vencer o morir muxeedines, que quiere decir mártires de la ley de Mahoma. Estos desventurados, engañados del demonio, que no temen a la muerte, con vana esperanza de la gloria eterna.
se meten en grandes peligros de la vida. Se ha tratado el Reino de Granada como una guerra local, no lo es. Granada aparece en la correspondencia de cualquier noble importante de Italia, aparece en la correspondencia de los embajadores de Francia, de los embajadores de Venecia, de la Nunciatura española, del papado, y aparece incluso en las discusiones del diván turco. Por tanto, cuando las potencias o el propio estatut de los Países Bajos, Guillermo Orán, habla de la guerra de Granada como un momento propicio para iniciar una nueva guerra, eso tiene que tener una repercusión. En octubre de 1569, un bando declaraba la guerra a fuego y sangre. La limitada ayuda de los otomanos no fue desinteresada. La revuelta de los moriscos distrajo muchas fuerzas españolas, lo que permitió por fin a Selim II tomar Chipre tras sitiar Nicosia y Famagusta en 1570. A los turcos les importaba poco la suerte de los moriscos españoles. Al principio los moriscos tuvieron importantes victorias, gracias a su guerra de guerrillas y a tácticas como la de vestirse de mujeres para coger a los españoles desprevenidos. Pero en los asedios y en las batallas campales llevaron siempre las de perder. Al comienzo de la guerra, el mando de las tropas españolas era bicéfalo. En Granada estaban las tropas del marqués de Mondéjar, 2000 hombres para atajar la revuelta de las Alpujarras, donde había la masa más importante de moriscos no integrados, y en Murcia las del marqués de los Vélez, 400 jinetes, 5000 infantes y 6 piezas de artillería de campo de la zona de Murcia. Estas tropas eran fundamentalmente milicias concejiles y huestes nobiliarias con escasa disciplina y capacidad combativa, dedicadas más a la rapiña que a la guerra, lo que obligó a Felipe II a enviar a alguno de sus duros y experimentados tercios de Italia. Cuando estalla la revuelta, las primeras tropas que se van a levantar son las milicias concejiles. Por ejemplo, son muy conocido el caso de Lorca, estudiado hace poco, y tropas de los señoríos de los nobles andaluces. Estas tropas, pues, levantadas casi para el momento, pues van a tener un bajo rendimiento desde el punto de vista militar, van a ser muy problemáticas. La marcha e importancia de la guerra decidió a Felipe II a poner al mando de las operaciones a su hermanastro don Juan de Austria, que, nada más llegar, tuvo que proceder a una profunda reorganización de los ejércitos españoles. Felipe II ordenó el envío de los tercios de Italia, los mejores soldados de Corona, a Granada, a riesgo de desguarnecer el centro del Mediterráneo. Desde Italia llegó el tercio de Nápoles de don Pedro de Padilla y una compañía del tercio de Lombardía y otra del Piamonte, al tiempo que se creaban 3 nuevos tercios con tropas castellanas, mandados por los veteranos capitanes Antonio Moreno, Hernando de Oruña y Francisco de Mendoza, o el nuevo tercio de Granada de Lope de Figueroa. Con las tropas de élite traslada a la Granada, te está indicando meramente con ese hecho de que es algo internacional, no es local. La gravedad de la situación llevó incluso a la creación de una fuerza de 1000 delados bandoleros catalanes liberados, a cambio de luchar contra los moriscos, mandado por el caballero de Santiago, Antic Sarriera, como maestre de campo. Con don Juan de Austria y la llegada de los veteranos de los tercios, la suerte de la guerra cambió definitivamente. Se formó un ejército de 12.000 infantes, 700 jinetes y con un tesoro de 10 millones de maravedíes, lo que nos da la idea de la importancia de la revuelta. La marcha de la guerra, nada favorable a los moriscos, provocó el asesinato de Aben Humeya por sus propios correligionarios,
siendo sustituido por su pariente Diego López Abenabó, que impulsó la revuelta logrando reunir una fuerza superior a los 16.000 hombres. Junto a don Juan de Austria llegó el duque de Sesa al frente de un nuevo ejército de 10.000 infantes y 500 jinetes y 12 piezas de artillería. Los moriscos eran duros combatientes. Sesa sufrió ataques en su retaguardia y en sus líneas de abastecimiento por las partidas del belicoso Abenabó. Para evitar la llegada de los refuerzos a los moriscos por el Mediterráneo, Felipe II envió una armada a las costas del sur y del Levante, al mando de Gil de Andrade y de Luis de Requesens, para cortar de raíz la ayuda del Imperio turco. Así la Guerra de las Alpujarras se convirtió en una campaña terrestre y también naval. La guerra naval está poco conocida en el Reino de Granada, pero es fundamental. Primero, es fundamental para que le lleguen las ayudas a los moriscos. Los moriscos son una isla en la península que necesitan armas, necesitan asesores, necesitan pólvora y esas armas tienen que cruzarse por el mar de Alborán. Por tanto, la Marina norteafricana ahí cumple un papel, al igual que cumple otro papel la Marina española que debe impedir de manera cautelar el que llegue. Se evidenció evidentemente las galeras de España, que se creó una unidad específica para, digamos, hacer de guardacostas. Esto es de los Reyes Católicos. Las galeras de España se mantenían, pero, digamos, estaban mal pertrechadas. Luego la orografía del reino es muy compleja, hace que las montañas lleguen hasta el mismo mar, creando pequeñas calas, y eso obligaría a un constante control. No habría suficientes barcos ni suficiente madera, ni siquiera para formar una flota que pudiera cerrar el mar de Alborán. Y en segundo lugar se necesita una segunda flota importante, que es para desplazar el escudo español de Italia, que son los tercios, desplazarlos a Granada. Eso llevará a que despliegue España un verdadero alarde naval en el Mediterráneo, llamativo, en cuanto trajo consigo, pues por ejemplo, en Granada estuvo don Álvaro de Bazán, estuvo Andrea Doria, estuvieron en las playas de Granada, no una, muchas veces, ¿no? Don Luis de Requesens, el teniente general de la flota, y a crear toda una serie de infraestructuras poco conocidas hasta ahora. Por ejemplo, en Lepanto sería inexplicable la eficacia de muchas de las galeras que luego van a luchar en la batalla de Lepanto sin conocer los apuntes que hacen los capitanes españoles de los problemas que están teniendo con las galeras españolas, que requieren, digamos, una reforma técnica y que de hecho comienzan a realizarse las atarazanas de Barcelona un año antes o dos de Lepanto. Y eso solamente es explicable por aquellas indicaciones que le están dando los capitanes de lo que está ocurriendo en Granada, por ejemplo. Como digo, es un tema fascinante que requiere un análisis que me llevaría a extenderme mucho más del tiempo que tenemos, ¿no? La llegada de tropas al mando de Requesens la formaban 9.000 hombres y 500 jinetes, más los 3.200 hombres de los tercios y 300 caballos, al mando de don Pedro de Padilla. Desde la Calahorra, atravesando Sierra Nevada por el puerto de la Ragua, condenó la revuelta. Don Juan de Austria lentamente asfixió a los moriscos, al tiempo que promulgaba un bando de perdón el 23 de abril de 1570. El 2 de agosto de 1570 termina la Guerra de los Moriscos. El ejército real retomaba el control sobre las Alpujarras, corazón de la revuelta. El 19 de agosto Felipe II ordenó a su hermano que tomase el mando de la flota de la Santa Liga para lograr la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Victoria a la que luego seguirá la toma de Túnez en 1573. En la Guerra de las Alpujarras, 135.000 moriscos huyeron. Fueron deportados, muertos y convertidos en esclavos casi la mitad de su población. Entre 60 y 80.000 moriscos fueron desterrados a Castilla y 3.000 moriscos fueron convertidos en esclavos. Este vacío se cubrió con la llegada de entre 40.000 y 50.000 cristianos viejos que se unieron a los más de 100.000 ya existentes en el antiguo reino de Granada, la mayoría andaluces, murcianos y valencianos. Pero hubo zonas muy extensas que quedaron despobladas, en las que bandoleros moriscos, los monfíes, siguieron campeando en estrecha relación con los piratas berberiscos.
En el Reino de Granada hay 135.000 moriscos que van a ser deportados y esclavizados en ese momento de la propia guerra. Eso implica que hay una deportación entre 60 y 80.000 moriscos que luego, lógicamente, obliga a que haya una población de cristianos que van a repoblar esos territorios, porque quedan vacíos, quedan sin población. Los moriscos de Granada fueron repartidos por Castilla, lo que supuso a la larga el comienzo de su desaparición. Felipe II no ordenó su expulsión. La creación de la Liga Santa y la victoria de Lepanto en 1571 puede que fuese el factor que impidió en un principio su expulsión. Los españoles comenzaron a pensar que los turcos podían ser vencidos. La dureza de la guerra de las Alpujarras y las matanzas cometidas por los moriscos eliminaron cualquier posibilidad de clemencia o acuerdo con los españoles. Fueron tiempos muy duros. Murcianos y valencianos a la zona de Almería, castellano-manchegos y de Jaén a la Vega de Granada, el Valle de Lecrín, las Alpujarras y tierras colindantes. Los sevillanos fueron a la zona de Málaga. Muchos moriscos lograron huir al norte de África gracias al apoyo de los corsarios argelinos, lo que convirtió la amenaza morisca en una agresión de estos por mar con apoyo de magrebíes, turcos, holandeses, ingleses o franceses. El problema de la piratería no cesó. El Dogali asaltó en noviembre de 1573 Cuevas de Almanzora, que fue saqueada y toda su población esclavizada, lo que provocó la creación de una red de torres y fortalezas para proteger las costas. Al año siguiente, una flota de galeotas argelinas intentó asaltar sin éxito la almadraba del duque de Medina Sidonia. En 1584, una flota turca saqueaba las costas catalanas. La guerra contra el turco se prolongará en ataques y contraataques en la que los reyes españoles, al tiempo que luchan en Flandes y en el Caribe, se ven obligados a realizar operaciones como el envío de flota de Antonio Pimentel en mayo de 1612 a aguas de Túnez, para destruir una flota berberisca, al tiempo que el marqués de Santa Cruz, con 34 galeras, arrasaba la isla de los Querquenes. El poder turco y de los piratas berberiscos lentamente se va debilitando, lo que no impide que, en 1625, 1655 y 1665, hubiese combates en la zona de Orán con suerte desigual para las armas españolas. Mientras que Muley Ismail, a partir del último cuarto del siglo XVII, atacó a la mayoría de los enclaves españoles en el actual Marruecos. En 1681 llegó a tomar la Mamora y en 1689 el Arache, una amenaza que se extendía a Ceuta, asediada entre 1694 y 1727. Felipe III subió al trono en septiembre de 1598 a la muerte de su padre. En 1599 el Consejo de Estado elaboró un plan para que todos los varones moriscos fuesen convertidos en galeotes, sus haciendas confiscadas y las mujeres y ancianos llevados al norte de África, mientras que los hijos debían ser internados en seminarios para ser educados en la fe católica. A estas medidas se opuso el dominico Jaime Auleda, que defendió como alternativa su expulsión. Medida a la que también se opuso el confesor de Felipe III, Fray Jerónimo Javierre, contrario incluso a la expulsión, ya que esta medida impediría su evangelización. La falta de resultados en política exterior de Felipe III y su valido el duque de Lerma, y que la cercana firma de la tregua con los rebeldes holandeses
Y seguramente la tormenta de críticas que iba a caer sobre el valido, que seguramente en ese contexto se aprovechara pues bueno, la presencia de los moriscos para buscar un chivo expiatorio y construir una gran cortina de humo que distrajera la atención respecto a lo que estaba ocurriendo en Flandes. Los moriscos valencianos estaban en contacto con el rey de Francia para desencadenar una nueva sublevación general en toda España. El duque de Lerma fue el que finalmente, con apoyo de la reina Margarita de Austria, forzó su definitiva expulsión. Fueron expulsados 120.000 moriscos del Levante hasta enero de 1620. En la zona de Valencia se permitió que se quedasen 6 familias de cada 100 para conservar casas, ingenios de azúcar, cosechas de arroz y regadíos. Las moriscas casadas con cristianos y viejos y con hijos menores de 6 años se pudieron quedar, pero si el padre era morisco y ella era cristiana vieja, el marido era siempre expulsado y únicamente los hijos menores de 6 años se quedarían con su madre. Los mayores de 6 años todos fueron expulsados, ya que se consideró que no se les podría enseñar la fe católica, que siempre serían moros y bien moros. Los moriscos ahora expulsados fueron llevados a Berbería, donde establecieron, por ejemplo, la República Corsaria de Salé. Algunos de ellos incluso cruzaron el Sáhara para llegar a Mali y formar el reino morisco de Tombuctú, el de los armas. Algunos pequeños grupos salieron por tierra a Francia. En algunos sitios, como Villarrubia de los Ojos, donde estaban muy mezclados con los cristianos viejos, se les expulsó hasta 3 veces y siempre regresaron protegidos por sus vecinos. La expulsión de los moriscos se realizó en varias fases. Ante la certidumbre de que era imposible expulsar a todos los moriscos al mismo tiempo. Estamos hablando de un total de en torno a 300.000 personas en toda la península ibérica, muy concentradas en Valencia. De hecho, en el Reino de Valencia eran casi 1/3 de la población, estaríamos hablando de entre 130 a 140.000 personas, pero luego había 60.000 en el Reino de Aragón, muchos menos, solamente en torno a unos 5.000 en el Principado de Cataluña, pero luego había pues básicamente en torno a 100.000 moriscos repartidos por toda la corona de Castilla, que realmente estaban muy disgregados. Como he dicho hace un momento, no todos los moriscos eran iguales, sino que había muchos tipos de moriscos. Y los más peligrosos de todos eran considerados los valencianos, por ser los más numerosos y los más aislados, por tanto los que menos contacto tenían normalmente con los cristianos viejos. De Extremadura y de las 2 Castillas se expulsaron casi 50.000, y de Aragón unos 70.000. Henri Lapeire habla de algo más de 270.000, mientras que otros autores de 300.000, como Domínguez Ortiz, de un total de 320.000 moriscos, el 4% de la población de España de aquel tiempo. Los moriscos lo único que tendrán que hacer es simplemente alistarse en sus lugares de residencia, entregar las armas que pudieran tener y señalar el puerto por el que quieren salir de una lista de puertos que le ofrece la monarquía. Y así ellos también poco a poco van saliendo, y a lo largo de unos pocos meses también en torno a unos 20.000 moriscos granadinos de Andalucía y Murcia han salido. Esa fase más o menos termina entre abril y mayo,
y da comienzo a continuación una cuarta fase que ya se aplica sobre los moriscos de Aragón y Cataluña. Es una expulsión un poco más militarizada, un poco más controlada, pero muy parecida a la andaluza, y termina en septiembre de 1610. En ese septiembre de 1610 prácticamente casi todos los moriscos habían sido expulsados, bueno, casi todos, de la Corona de Aragón prácticamente todos, y de Castilla una buena parte, tal vez en torno a la mitad, un poco menos de la mitad. De manera que a partir de finales de 1610 solo queda sacar a los últimos moriscos castellanos, pero ahí estará el problema. Porque la mayoría de esos moriscos castellanos que todavía no se han expulsado son moriscos que se habían convertido hacía muchísimo tiempo, incluso antes de las conversiones forzosas, por tanto en Castilla antes de 1500-1502, comunidades muy bien integradas muchas veces en las poblaciones donde habitaban, y personas que van a recibir mucho apoyo tanto de sus vecinos cristianos viejos como de las autoridades y de los señores. Hubo varias nuevas revueltas de moriscos al llegar noticias de la mala acogida que tuvieron en Berbería. 20.000 cogieron las armas en Valencia, siendo masacrados por un tercio de los de Italia llegado a Denia. La represión fue más terrible, si cabe, que en ocasiones anteriores. Muchos moriscos vendían a sus hijos por un poco de pan o un puñado de higos antes de verlos pasados a cuchillos o muertos a arcabuzazos, cuando no de hambre. En orden de procesión desordenada, mezclados los de a pie con los de caballo, yendo unos entre otros, reventados de dolor y de lágrimas, llevando grande estruendo y confusa vocería, cargados de sus hijos y mujeres, de sus enfermos, viejos y niños, llenos de polvo, sudando y carleando los unos en carros, apretados allí con sus personas, alhaja y baratijas. Unos iban a pie, rotos, mal vestidos, calzados con unas esparteñas y un zapato. Otros con sus capas al cuello, otros con sus fardelillos y otros con diversos envoltorios y líos. Todos saludando a los que los miraban, diciendo: «El Señor les ende guarde. Señores, queden con Dios». En 1614 terminaba el conflicto de los moriscos, que se había prolongado a lo largo de un siglo. La mayoría de la población musulmana que existía en España fue expulsada, y solo unos pocos pudieron permanecer en la península ibérica al ser considerados como cristianos.